el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, nuevo sol. Bueno, que Dios los bendiga mucho en este nuevo día, que podemos compartir todos juntos. Bueno, les mando un beso enorme, un abrazo, y bueno, que la palabra de hoy en este día sea de bendición para ustedes. Les mando otro beso más y que Dios los bendiga. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bendiciones, espero que anden bien. Bueno, más que contenta de verlos un sábado más, de estar juntos a través de la palabra que se hace por videos. Pero bueno, espero que el Señor los esté bendiciendo en este día, que puedan poner en obra su palabra del día de hoy. Bueno chicos, y vamos a estar orando, ¿sí? Para que el Señor nos esté guiando en el inicio de esta reunión. ¿Vamos a estar orando? Señor Jesús, papá amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por la palabra, papá. Te pido que tú nos estés abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que tu palabra nos quede, Señor Jesús, en nuestros corazones, Señor, papá. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por nuestras vidas. Te pedimos que tú nos estés bendiciendo a lo largo de esta palabra. En tu nombre, amado, Señor. Amén. ¿Se imaginan tener que viajar a algún lugar y no conocer bien la dirección, el nombre de las calles de alrededor, ni encontrar carteles o señales de tránsito que nos guíen en el camino? El personaje que vamos a aprender hoy tuvo que emprender un viaje, sin conocer a qué lugar iba a ir. ¿Cómo habrá hecho para llegar? Abraham escucha la voz de Dios. Abraham estaba caminando una noche mirando el cielo estrellado. Le gustaba mucho hacer eso antes de dormir. Y muchas veces mirando las estrellas hermosas, pensaba en Dios y hablaba con Él. Una vez, cuando estaba pensando en Dios, escuchó que Dios le hablaba. «Abraham», dijo Dios,
quiero que dejes tu país, tu casa y tus costumbres, y que vayas a vivir a un país que yo te voy a mostrar. Abraham se sorprendió mucho. Nunca antes había escuchado con tanta claridad la voz de Dios hablándole. ¿Qué cosa rara le había pedido? ¿Por qué querrá Dios que deje todo?, se preguntó. ¿A dónde me llevará? ¡Qué extraño! Pero Dios siguió hablándole. Voy a bendecirte, Abraham, dijo Dios. Voy a cuidarte y protegerte y darte todo lo que necesites para ser feliz. También voy a hacerte muy conocido y a través de tu vida muchas personas van a ser bendecidas. Abraham volvió a su casa muy pensativo. Él sabía que lo que Dios le había dicho era muy importante. También se daba cuenta que dejar todo no iba a ser fácil. Llamó a su esposa para contarle lo que Dios le había dicho. Dios nos ha pedido que nos vayamos, le dijo. Tenemos que prepararnos para viajar. ¿Qué? ¿Y a dónde nos vamos?, preguntó Sara. ¿Vamos a ir muy lejos? ¿Por mucho tiempo? ¿Cuándo volvemos? No entiendo nada. Explícame, por favor. No sé, dijo Abraham. Dios no ha dicho a dónde tenemos que ir, ni por cuánto tiempo tampoco. Sé que no nos va a pedir que vayamos a ningún lado que no sea para nuestro bien. También sé que nos va a cuidar en todo el camino y nos va a guiar hacia donde tenemos que ir. Sara no entendía nada, pero se puso a guardar las cosas y a preparar todo para viajar. Cuando por fin estuvo todo listo, saludaron a sus parientes y amigos y emprendieron el viaje. Tuvieron que caminar por muchos días. Sí, escucharon bien, caminaron. En el tiempo en que ellos vivían, no había autos, ni micros, ni tren, ni avión. Así que tenían que caminar. O también a veces se montaban en sus camellos. En esos camellos también llevaban sus pertenencias. Son unos animales muy fuertes. De día caminaban y de noche descansaban en sus carpas. Pero al llegar el día, nuevamente tenían que caminar. Y así fue por muchos días. A veces miraban a su alrededor y pensaban, qué lejos que estamos de casa. Y también otras veces sentían un poquito de miedo. Pero entonces Abraham recordaba lo que le había dicho Dios y se sentían mejor. Un día, después de mucho caminar, Dios le volvió a hablar y le dijo, Abraham, aquí es el lugar donde quiero que te quedes a vivir. Aquí van a vivir tus hijos y tus nietos. Abraham y Sara miraron todo, y aunque era un lugar extraño y no conocían a nadie, estaban felices de poder quedarse en ese país y no tener que viajar más. Sabían que Dios los había llevado a ese lugar y que los iba a cuidar allí. Abraham decidió hacer algo especial para mostrarle a Dios lo agradecido que estaba. Juntó un montón de piedras y construyó un altar. Se paró frente al altar y oró a Dios. Gracias, Señor, dijo Abraham. Gracias por ayudarme a escuchar tu voz. Gracias por guiarnos hacia donde nos querías traer. Y gracias por cuidarnos en el camino. Hola chicos, bienvenidos a otro devocional, a otro sábado más en el que vamos a aprender y conocer más de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad el personaje que nos toca hablar es Abraham, ¿sí? Es otro héroe de la fe que se encuentra en la lista de Hebreos 11. En Hebreos 11:8 nos habla de Abraham y nos habla de esta parte de su historia, porque después vamos a seguir hablando de Abraham. Pero en este versículo nos habla de esta parte de su historia, en la que Dios le pide que deje todo, que deje su casa, que deje su país,
que deje sus costumbres, que deje su comodidad, que deje a su familia, a sus amigos, las cosas que él más quería, a las que estaba acostumbrado desde que nació, que las deje y que se vaya a un lugar que no conocía y que no solo no conocía, sino en un lugar en el que nunca había estado, en el que no había escuchado nombrar, un lugar al que ni siquiera sabía cómo llegar, porque no sabía, no conocía, ni había como ahora que tenemos señales, que tenemos GPS, que tenemos el celular y buscamos la dirección. No tenía nada de esas cosas para poder ubicarse. Y si las tuviera, tampoco las hubiera podido usar porque no sabía a qué lugar iba a ir. Dios le dijo, salí y yo te voy a guiar al lugar. O sea que tampoco sabía de cuánto tiempo tenía que viajar ni por qué lugares tenía que pasar. Pero él, al escuchar la voz de Dios, obedeció y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Habló con su esposa, juntaron sus cosas y salieron. Y dice que estuvieron muchos días, hasta que Dios le dijo, acá es el lugar donde quiero que te quedes a vivir. Y vemos que Abraham tuvo que tener mucha fe en Dios. Y no solo tuvo que tener mucha fe, sino que tuvo que estar muy atento para escuchar la voz de Dios y para escuchar después dónde era que Dios le decía, acá te tenés que quedar. Así que fue un viaje, la verdad, increíble, porque no sabía, no tenía idea de cuántos días iba a estar caminando. Pero Dios, en todo ese proceso, en todo ese viaje, en todo ese tiempo, Dios lo cuidó, Dios estuvo con él y Dios lo guió. Y Abraham llegó al lugar donde Dios quería que esté. Hoy de lo que vamos a tomar de esta historia para nuestras vidas es que así como Dios habló a Abraham y Abraham escuchó la voz de Dios, Dios también nos habla a nosotros y nosotros también podemos escuchar la voz de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que escuchar su voz, tenemos que saber qué es lo que Él nos dice, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Abraham le dijo, andate, salí de tu casa, deja tu familia, y andate a donde yo te voy a decir. A nosotros nos dirá otras cosas, pero para saber, para poder obedecerle, primero tenemos que escuchar su voz. ¿Y cómo Dios nos habla? Dios nos habla, en primer lugar, a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Lo que dice acá, las palabras que están acá, es para cada uno de nosotros. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere que haga cada uno de sus hijos. Así que el primer lugar donde tenemos que recurrir, si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos conocer su voluntad y si queremos saber qué es lo que Dios quiere que yo como hija de Dios haga, es leer la palabra de Dios. ¿Sí? Lo segundo, por lo que Dios nos puede hablar, es a través de los líderes espirituales. ¿Qué son los líderes espirituales? En este caso, yo que soy suseño, las personas que están en la iglesia que son líderes, que están para predicar, que están para enseñarnos la palabra de Dios, ¿sí? A través de esas prédicas, Dios nos puede hablar, Dios nos puede enseñar, ¿sí? Porque aprendemos la palabra de Dios, que es lo que dice su palabra. Dios nos puede hablar también a través de otra persona. Nos puede hablar a través de mamá, a través de papá,
a través de alguien que nos enseña, que nos corrige, que nos guía, que nos dicen qué está bien, qué está mal, que nos cuida, ¿sí? A través de ellos también Dios nos habla. Dios nos puede hablar también a través de un amigo, que nos da un buen consejo, que nos ayuda a creer más en Dios, a confiar más en Dios. Dios también nos puede hablar a través de una alabanza que escuchamos y que hable de Él y que exalte el nombre de Dios y que alabe el nombre de Dios. Y Dios nos puede hablar también a través de esa alabanza. Dios también nos puede hablar a través de la naturaleza. La naturaleza nos dice todo el tiempo que Dios nos ama, porque cada cosa que hay fue creada por Dios para nosotros y son muestras de su amor. Así que Dios nos habla a través de un montón de cosas, pero nosotros tenemos que estar atentos, nuestros oídos atentos, nuestro corazón atentos para escuchar su voz. Y cuando la escuchamos, para hacer su voluntad, como hizo Abraham. Dios nos puede también hablar a través de la oración, cuando nosotros oramos y sentimos así como esa paz, esa tranquilidad. Es Dios hablándonos, es Dios diciéndonos que nos ama, es Dios diciéndonos que Él nos va a dar la fuerza, ¿sí? Que Él nos va a ayudar a aquello que le estemos pidiendo o que estemos necesitando. También cuando tenemos un pensamiento que vamos a hacer algo y sentimos paz y sentimos tranquilidad, es Dios hablándonos y diciéndonos que está bien. Y si tenemos un pensamiento de algo que vamos a hacer y al revés, no sentimos paz, no sentimos tranquilidad, al contrario, nos causa angustia o enojo o dudas, es lo contrario, ¿no? Dios diciéndonos que no está de acuerdo. Tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo hacemos? Abraham en ese momento no tenía como nosotros la palabra de Dios, que le buscamos acá y vemos, sí, a Dios esto le gusta, esto no es de Dios, esto me va a apartar de Él, esto no. Pero Dios lo ayudó, ¿sí? Para que le escuche su voz. Y a nosotros también, Dios nos va a ayudar para que nosotros escuchemos su voz, si nosotros queremos escuchar su voz y hacer su voluntad, ¿sí? A veces no es fácil, porque a veces Dios nos habla de una manera fuerte, que lo escuchamos y es muy, muy fuerte, muy obvio que Dios nos está diciendo esto sí o esto no. Pero a veces Dios nos habla muy despacito. Y para escuchar tenemos que estar muy, muy, muy atentos, porque su voz es muy bajita, es muy suave. A veces fuerte, a veces nos habla de una manera muy, muy, muy audible, muy fuerte, y a veces nos habla de otra manera muy suave. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, como hizo Abraham, que estuvo atento a la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, hacer lo que nos dice. Aunque a veces nos genere por ahí un poquito de miedo, aunque a veces nos dé un poquito de inseguridad o no entendamos bien cómo lo vamos a hacer. Abraham no sabía cómo llegar, pero Dios lo fue guiando. Y a nosotros también Dios nos va a ayudar a hacer lo que Él nos pide. A Noé, ¿se acuerdan? La historia de la semana pasada. Le dijo que hiciera un arca, porque iba a llover cuando en la tierra nunca había llovido. Pero Noé escuchó la voz de Dios, obedeció, y Dios cumplió su palabra. Lo mismo pasó con Abraham, escuchó la voz de Dios, obedeció, y Dios lo llevó hasta ese lugar, lo cuidó en el viaje y lo guió. Con nosotros va a pasar lo mismo. Dios nos va a hablar, nos va a decir cuál es su voluntad, y si nosotros lo escuchamos, lo obedecemos, Dios nos va a ayudar y nos va a guiar hacia donde Él
o hacia donde lo que Él nos diga que hagamos. Nosotros tenemos que estar atentos a su voz y atentos y hacer su voluntad. Esto es lo que Dios quiere que aprendan hoy, que Él les habla a ustedes también, así como a Abraham, como a Noé y a cada uno de los personajes que tenemos acá en la Biblia. Dios también nos habla a nosotros, Dios también les habla a ustedes y quiere que ustedes lo escuchen, que ustedes estén atentos a su voz, porque Él tiene cosas muy lindas para cada uno de ustedes y planes muy lindos para cada uno de ustedes, así como hizo cosas impresionantes con todos los personajes que están acá en la Biblia, con todos los personajes que estuvimos aprendiendo todo este tiempo. Dios también quiere hacer cosas muy lindas con cada uno de ustedes, pero necesita que ustedes estén atentos para cuando Él les hable, ustedes puedan escucharlo y puedan obedecerle. Así que atentos. A partir de hoy vamos a orar y a pedirle a Jesús que nos ayude a estar atento a su voz. Y cuando leamos la Biblia o leamos algún versículo o escuchemos alguna alabanza, vamos a prestar atención a ver qué de todo eso es para mí. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y vamos a hacer caso, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a orar y después seguimos. Bueno, y ahora vamos a estar orando para finalizar esta hermosa clase que tuvimos hoy, bueno, el devocional que el Señor nos compartió. Así que bueno, oramos y le agradecemos al Señor por todo lo que Él nos dio en este día, ¿sí? Bueno, cerramos los ojitos y oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Señor, te pedimos que esta palabra quede en nuestro corazón, que la podamos recordar, Señor, y que podamos tener esa fe, Señor, que tienen todos estos héroes, Señor, tus hijos, Señor, que podamos tener día a día esa fe y que podamos confiar todos los días de nuestra vida en ti, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra, te pido que estés guardado en nuestros corazones, Señor, y que no olvidemos lo que nos enseñas tú en todo momento, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo de esta semana, 2 Corintios 5:7, dice: por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos llevar o guiar por lo que vemos, porque a veces las situaciones que estamos viviendo, por ahí son situaciones difíciles, entonces no nos podemos guiar por lo que estamos viendo en ese momento, pero sí nos guiamos por fe. ¿Por qué? Porque creemos, porque confiamos que Dios está con nosotros en medio de esos problemas o en medio de esa situación difícil que estoy pasando, que Dios está conmigo en los momentos buenos, en los momentos malos, está con nosotros todos los días y nos guiamos por eso, por esa fe, por esa seguridad, por esa confianza de saber que Dios está con nosotros. Bueno, y ahora sí pasamos a las actividades. Bueno, las actividades de esta semana, la primera es media parecida a la que vimos la semana pasada, que es completar las frases, las oraciones que están ahí. Y la segunda es armar las letras, o sea, acomodar las letras y escriben al costado qué palabra es, ¿sí? Y bueno, gracias a los que hacen sus tareas y gracias también a los que me mandan mensajitos, a los que me hicieron videos esta semana. La verdad fue una alegría para mí recibir ese video, así que muchísimas gracias. Gracias a los que me mandan mensajes, a los que me dicen palabras lindas, así que muy agradecida, muy feliz por cada uno de ustedes.
la verdad los extraño, los extrañamos mucho, todas las señas de la escuelita. Pero bueno, Dios conoce por qué todavía siguen las cosas así como están, ¿no? Él sabe todas las cosas, así que ya en algún momento, cuando Dios permita, les daré un abrazo grande y fuerte a cada uno y bueno, nos veremos de nuevo. Así que bueno, chicos, esto es todo por esta semana. Guarden la palabra de Dios en su corazón, estén atentos esta semana y cada semana a la voz de Dios, que Dios les habla, ¿sí? Y bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Vida tú me das.